Escándalo en Bolivia sacude al gobierno de Evo Morales. Bolivia es el segundo país más corrupto de la región después de Haití. Informe internacional de transparencia. Bolivia habría recorrido en la lista de países más corruptos de Latinoamérica. Este informe es celebrado por las autoridades de gobierno. Los países administrados por esos supuestos socialistas son identificados como los países más corruptos. En este caso Venezuela, Nicaragua y Bolivia por ahí. Integrada por funcionarios del gobierno de Evo Morales. El gobierno investiga al menos a 10 personas en La Paz. En Bolivia, la corrupción que gobierna el socialismo. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué hizo el gobierno socialista con el periodo más largo de ingresos millonarios de la historia del país de Bolivia? Bolivia cae una red de corrupción y extorsión. La alarma surge porque los miembros de esta banda son altos funcionarios de gobierno. Hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas. Hubo un tiempo en que Bolivia nadaba en riquezas, entre gas natural, el litio y altos precios internacionales. Las arcas del Estado se llenaron como nunca antes. Era la era más milagrosa económica boliviana. Las reservas internacionales superaban más de 15 millones de dólares. Los discursos hablaban de soberanía, distribución y modelo económico social comunitario que prometía el bienestar para todos los bolivianos. Pero hoy en día, esa bonanza económica parece un recuerdo muy lejano. Las reservas están al límite. Hoy hay escasez de dólares, el mercado paralelo se disparó y la población que antes veía progreso hoy enfrenta una incertidumbre económica. La pregunta que se hace la sociedad: ¿qué pasó con ese dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué hizo el gobierno socialista con el periodo más largo de ingreso millonario en la historia del país? A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Es la nacionalización de nuestro recurso natural, los hidrocarburos. El presidente Evo, una persona patriota, ha decidido devolver los recursos naturales que es del pueblo al pueblo. A 10 años de aquella medida, unos 31.500 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado por concepto de renta petrolera por la nacionalización de los hidrocarburos. Esta supera en más de 10 veces las ganancias del periodo de privatización neoliberal, que apenas alcanzaron a 1.661 millones de dólares. Y en el año pasado, del año 2024, las reservas internacionales cayeron a 1.700 millones de dólares. El nivel más bajo en casi ya 20 años. La escasez de dólares paraliza las importaciones, dispara el mercado paralelo y genera todo esto una inflación. Hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada. Pero hagamos una pequeña comparación. El caso de Bolivia no es el único en Latinoamérica. Otros gobiernos socialistas también administran periodos de abundancia con recursos, soberanía económica y justicia social. El caso de Venezuela, la bonanza petrolera de la década de los 2000 generaba más de $1 billón de ingreso. Sin embargo, décadas de mala gestión, estatismo excesivo y corrupción llegaron a terminar en una crisis social, siendo la más grave del continente. Cuba es otro modelo socialista comunitario. Desde el año 1959 mantuvo una economía estatal centralizada que dependía primeramente de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Hoy enfrenta una escasez crónica, inflación y un éxodo masivo de ciudadanos que buscan oportunidades nuevas. Y el caso de Bolivia, aunque de diferente forma, comparte las mismas raíces del problema: la dependencia de un solo recurso, la falta de diversificación de productos y una visión de corto plazo que desaprovechó donde una oportunidad histórica de bonanza. Pero empecemos con toda esta red de corrupción, el cual se ha ido robando el dinero y el recurso de todos los bolivianos. A partir del año 2006, durante el gobierno del señor Evo Morales Ayma.
una de las corrupciones, como el Fondo Indígena. Dineros que han sido destinados del Fondo Indígena para los más pobres, dineros que tenían que beneficiar a los campesinos, son utilizados en este tipo de campañas, pero también utilizando los canales sucios, como es el tema de las cuentas particulares, y que utilizan como membrete sociabilización, talleres de las leyes, y que eso está prohibido, digamos, por el reglamento del Fondo Indígena. Hay un doble discurso, hay un doble moral. Más bien lo que yo veo desde el conocimiento que tengo, este es el gobierno más corrupto, el gobierno más prebendal. O te alineas, de buenas o malas, tienes los beneficios. Una prueba clara es que la señora Nemesia Chacollo ha salido aplaudido de la interpelación que nos hemos hecho. Casi le ponen alitas blancas. Esto denunciaba en ese tiempo el diputado Rafael Quispe. En el año 2015 se descubrió que al menos 6.8 millones de dólares, el cual era destinado a un proyecto de desarrollo indígena, fueron desviados a cuentas personales. Se identificó más de 49 proyectos fantasmas y más de 200 personas procesadas, incluyendo la ex ministra Julia Ramos y varios senadores del MAS. Desde el año 2005, en realidad desde el 2006, que el Fondo Indígena ha recibido el 5% del IDH. Hasta el año 2015, principios del 2016, se calcula que el Fondo Indígena ha recibido 5.000 millones de bolivianos. De agosto del año 2015, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2493 que creó el Fondo de Desarrollo Indígena como institución descentralizada. Nació tras la liquidación del Fondio, cuya irregular gestión dejó un daño económico de más de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos fantasmas y otros cuyo plazo de ejecución venció pese a previos desembolsos. Los municipios son los que ahora canalizan los proyectos productivos de cada comunidad. Otro de los escándalos en Bolivia fue por funcionarios involucrados en el desvío de hoja de coca. Recordemos que Bolivia es uno de los productores mayoritarios en Sudamérica de producción de coca. Muchos de ellos pues están siendo desviados. Ante esta clara operación, el cual realizaba parte y miembros integrantes de este gobierno socialista, la denuncia salió al plano internacional. A la cárcel, el máximo representante de la Dirección General de Control de la Hoja de Coca e Industrialización de Bolivia, Luis Cutipa, fue enviado tras las rejas. Fue la propia ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo, quien denunció la presunta irregularidad en esta dependencia del Estado. 46.000 toneladas de hoja de coca incautada, cuyo paradero se desconoce, y más de $500,000 por la supuesta venta ilegal de licencias de comercialización de esta, que es materia prima de la cocaína. El acusado se declara inocente. No tengo nada que temer, nada tengo que ocultar y todo está documentado y descargado. 1.750 toneladas incineradas, 577 toneladas donadas a sectores sociales afines al gobierno del presidente Evo Morales para el acullicu o masticado durante concentraciones políticas. Esa fue la explicación de la ahora ex autoridad. Hay otra gente involucrada en este tema de desviar hoja de coca para el tema del narcotráfico, para la fabricación y para la industrialización. Otra corrupción el cual sufrió Bolivia durante el gobierno del señor Morales fue el caso de Santos Ramírez. Durante el año 2009 al 2012, Santos Ramírez, expresidente de YPFB y cercano a Evo Morales, fue condenado en el año 2012 a 12 años de prisión por recibir sobornos en la adjudicación de la construcción de una planta separadora de líquido. El día de hoy se ha dictado una sentencia por un tribunal constituido por jueces ciudadanos y un juez técnico, declarando y sentenciando a varias personas por uno de los hechos de corrupción más grandes de Bolivia. Entre esas personas se encuentra el expresidente de la Cámara de Senadores, doctor Santos Ramírez Valverde. Sentencia condenatoria contra Santos Ramírez Valverde, declarándolo autor de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta económica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa, condenándolo a sufrir la pena privativa de libertad de 12 años de prisión. Este marcó uno de los escándalos más significativos en la historia del gobierno del señor Morales, ya que las empresas estatales habían sido nacionalizadas con otro tipo de fin.
Ante esta corrupción de este alto dirigente, la Fiscalía citó a más de 20 funcionarios de YPFB en un nuevo escándalo de corrupción. Durante la investigación se encontraron cajas de seguridad con más de $90.000 y documentos que indicaban el movimiento financiero sospechoso, lo que sugirió posibles actos de corrupción dentro de la empresa. El día de ayer se confirma 91.000 litros faltantes en gasolina en estas instalaciones. Es a raíz de eso que nosotros hemos hecho conocer todos estos datos, hemos hecho la denuncia correspondiente. Exactamente igual cuando ha sido cómplice por su silencio o por no haber fiscalizado al presidente de YPFB. Por lo tanto, el directorio y el nuevo presidente de YPFB tienen la obligación de que nuestro país o de que la empresa estatal más grande de nuestro país no esté cayendo siempre en las manos monopólicas de estas empresas que durante más de 14 años se adjudican la importación y la provisión de líquidos con Bolivia. Otro de los casos de corrupción durante el gobierno socialista, muchas irregularidades en la aprobación de contratos, donde el gobierno ha permitido que cooperativas mineras inicien operaciones sin aprobación de la Asamblea Legislativa, ni el registro formal en el catastro minero. Esta práctica contraviene a la Ley 535 de Minerías y Metalurgia y la Constitución Política del Estado, lo que plantearía una serie de preocupaciones sobre la legalidad y transparencia en la gestión de recursos naturales, el cual pues había otra red de corrupción el cual se hacía durante el gobierno socialista. En una conferencia en Bolivia, funcionarios del gobierno se disponían a explicar los contratos para la producción de carbonato de litio firmados con empresas rusas y chinas. La posible aprobación de los acuerdos causó polémica y malestar en diferentes sectores del país. Otra de las corrupciones más grandes y gigantes fue los diferentes contratos con Rusia y China. Recordemos que Bolivia tiene la reserva más grande del mundo, más de 23 millones de toneladas en litio, el cual es un componente principal para la transacción energética en el uso de celulares, automóviles y otro tipo de equipos. Las regalías son actualmente del 3% para el carbonato de litio como establece la ley 535. Sin embargo, el contrato con la empresa china, con el consorcio chino CBC, establece en su cláusula 14.2 en el parágrafo U que no vamos a poder cambiar nuestra cifra de regalías. Que si queremos en el futuro incrementar nuestra regalía, vamos a tener que compensarle a la empresa extranjera. Y si es que no le compensamos, no llegamos a un acuerdo, la empresa china puede extinguir el contrato y tendremos que pagarle todo lo invertido. Ese es un punto clave y fundamental que debe subsanarse. Esto producía un malestar total en toda la gente que vivía en esa zona, el cual no estaban de acuerdo con la aprobación de estos contratos con los países de Rusia y China. La población de las zonas mineras de litio cercanas a la ciudad de Potosí se queja de que fueron excluidos en el proceso de los acuerdos. Temen que la extracción de litio cause daños medioambientales. Las protestas también se hicieron sentir en la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano. Varios científicos afirman que los tratados no serían favorables para Bolivia. Otro de los datos más impresionantes es que dentro de la corrupción a nivel internacional y en Latinoamérica, se le ha asignado a Bolivia como el segundo país más corrupto en Latinoamérica. Luego de Haití, esto lo asegura un informe a nivel internacional. Bolivia es el segundo país más corrupto de la región después de Haití. Así lo aseguró el más reciente informe de Barómetro de las Américas. Oficialistas bolivianos dicen no estar de acuerdo con el estudio al asegurar que los datos son registrados desde Estados Unidos. Sin embargo, los opositores consideran que el análisis no hace otra cosa que reflejar una realidad que el gobierno del presidente Evo Morales quiere ocultar. 7 de cada 10 haitianos intentó ser sobornado por alguna autoridad civil o policial, dice el estudio. Bolivia tendría datos muy cercanos y aunque oficialistas lo niegan, opositores corroboran las cifras. Lamentablemente hay situaciones y ejemplos de que todo hombre tiene su precio. Unos cuestan más, otros cuestan menos, pero hay que lamentar que en Bolivia parece que estuviéramos en liquidación y la corrupción parte desde el seno mismo
de los que administran el Estado. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares del gobierno del presidente Evo Morales, parte del denominado proceso de cambio, afirman sus seguidores, para quienes detrás del informe está Estados Unidos en un afán de desprestigio. Me gustaría que Estados Unidos nos dé la receta cómo romper la corrupción, cuando son sus transnacionales las que han impuesto la corrupción en el Estado boliviano. Como prueba para rebatir esta posición oficialista, los contrarios al mandatario indígena recuerdan las recientes polémicas surgidas por las redes de extorsión en el entorno del presidente Evo Morales y el contrato millonario de servicio de refrigerio de la aerolínea del Estado otorgado a la cuñada del vicepresidente. Los países como el nuestro, donde el Estado es todopoderoso y cada vez más grande y obeso, obviamente van a tender a mayor corrupción. La corrupción en Bolivia, especialmente durante el gobierno del señor Evo Morales y Luis Arce Catacora, gobierno socialista de la misma línea política, han socavado el progreso del país. Podrían haber logrado con esos recursos naturales de su lado, y a pesar de la bonanza económica, la falta de transparencia y las prácticas de corrupción han generado crisis económicas y desconfianza total en las diferentes instituciones estatales, como el caso emblemático de YPFB, el Fondo Indígena y los contratos mineros ilegales son ejemplo claro de este fenómeno de política. Para un futuro más justo y próspero, Bolivia necesita urgentemente reformar en su sistema judicial y una mayor transparencia en la gestión pública. Así llegamos a la parte final de esta primera información acerca de la corrupción que gobierna el socialismo. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué hizo el gobierno en el periodo largo de ingreso millonario durante la etapa de bonanza? Y la sociedad en su conjunto quiere saber dónde están esos recursos. Déjanos saber si te gustaría tener la segunda parte de este tipo de información. Y déjanos tu comentario en la parte de abajo si tú llegarías a seguir apoyando este tipo de gobierno socialista, el cual han ido empobreciendo a un país, a una sociedad, año tras año durante los gobiernos el cual ellos han presidido. Si nos ves por primera vez, suscríbete aquí en el canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas nuestro próximo video. Yo soy Ariel, nos vemos hasta el próximo informe.